¿Y si las pirámides de Egipto no fueran simplemente tumbas silenciosas, sino testigos enigmáticos del ascenso y caída de civilizaciones enteras, guardando secretos mucho más profundos de lo que jamás imaginamos? ¿Y si esas moles de piedra fueran huellas indelebles de un saber antiguo, tan avanzado que desafía todo lo que creemos posible? Puede que lo que aceptamos como cierto no sea más que un pequeño destello de una verdad infinitamente más compleja y misteriosa. Imagina estar de pie, justo al pie de la Gran Pirámide de Giza, sintiendo el peso de su historia y alzando la vista hacia sus más de 146 metros de altura. Frente a ti, millones de bloques de piedra caliza, más de 2.300.000. Algunos con un peso que alcanza hasta 80 toneladas, traídos, tallados y ensamblados con una precisión que asombra incluso a los más experimentados ingenieros actuales. Todo esto realizado hace más de 4.500 años. ¿Cómo fue posible semejante hazaña? Las teorías convencionales proponen que decenas de miles de trabajadores dedicaron décadas enteras a su construcción, empleando herramientas rudimentarias y pura fuerza humana. Sin embargo, muchos ingenieros modernos admiten que ni siquiera con la tecnología de hoy, replicar una estructura así, con tal perfección, dejaría de ser un desafío monumental. ¿Podrían los antiguos egipcios haber poseído conocimientos perdidos en la bruma del tiempo? Existieron técnicas, herramientas o principios científicos que superaban con creces lo que imaginamos accesible para su época. Consideremos el proceso mismo de extracción de la piedra caliza. Los bloques de la Gran Pirámide fueron cortados con una exactitud asombrosa. Algunos, como ya hemos dicho, pesaban hasta 80 toneladas. ¿Cómo lograron cortar y transportar semejantes colosos desde las canteras de Asuán, situadas a más de 500 millas de distancia? Hay teóricos que aventuran la posibilidad de métodos que aún no comprendemos. Técnicas avanzadas, quizá el uso de vibraciones sonoras capaces de fracturar la dura roca, o alguna tecnología aún desconocida para nosotros. Incluso hoy, el modo en que extrajeron, movieron y colocaron esos bloques sigue generando preguntas sin respuesta. Los bloques más pesados, empleados en zonas clave de la pirámide, fueron traídos desde Asuán, más allá de 500 millas, cruzando desiertos y el caudaloso Nilo, en un viaje que desafía toda lógica. ¿Qué clase de herramientas o conocimientos permitieron semejante proeza sin máquinas modernas? Algunos investigadores se atreven a sugerir que pudieron haber utilizado tecnologías avanzadas y olvidadas, tal vez frecuencias sonoras o formas de levitación aún desconocidas. ¿Y si esos bloques fueron elevados por fuerzas que hoy solo podemos imaginar, como la antigravedad o energías electromagnéticas naturales? Aunque no existan pruebas concluyentes, la pregunta persiste. ¿Estuvieron los egipcios en contacto con tecnologías que aún no hemos redescubierto? ¿Y la precisión? ¿Cómo explicar esa perfección? La base de la Gran Pirámide es un cuadrado casi perfecto, con un margen de error de tan solo 58 milímetros. Un nivel de exactitud que incluso hoy, con instrumentos modernos, sería difícil de igualar. ¿Cómo lograron semejante perfección sin la ayuda de las herramientas y la tecnología que poseemos en la actualidad? El misterio continúa, desafiando todo intento de explicación sencilla. Algunos sostienen que los antiguos egipcios poseían un conocimiento asombrosamente avanzado de la geometría y las matemáticas, saberes que quizás heredaron de una civilización perdida en el tiempo, o, según teorías aún más audaces, de una fuente más allá de nuestro planeta. Si siempre pensaste que las pirámides no eran más que impresionantes tumbas, es momento de cuestionarlo todo. La Gran Pirámide está alineada al norte verdadero, con una desviación de apenas 1 grado y poco más de 1/10. Una precisión que desafía la lógica de lo que creemos posible hace miles de años. Pero eso no es todo. Las 3 pirámides principales fueron colocadas de tal manera que replican la posición de las estrellas del cinturón de Orión, una constelación cargada de profundo simbolismo en la mitología egipcia. ¿De verdad fue solo una coincidencia?
Hay investigadores que afirman que los constructores de las pirámides manejaban conocimientos astronómicos muy superiores a los que solemos atribuirles a las antiguas culturas. La disposición de las pirámides no solo impresiona, sino que habla de una comprensión profunda del firmamento y de las fuerzas del cosmos. Pero entonces, ¿por qué? Si su único propósito era servir de sepulcros para los faraones, ¿qué sentido tenía orientarlas con semejante exactitud hacia el cielo? ¿Acaso funcionaban como portales estelares, guiando las almas hacia el más allá? O tal vez, y esto resulta aún más intrigante, podrían haber sido puntos de conexión, auténticos receptores de energía, enlazando la Tierra con una fuente universal. No olvidemos que para los antiguos egipcios, los faraones eran seres divinos, ligados de manera directa a las estrellas. Sin embargo, hay un dato aún más desconcertante. Si trazamos la ubicación de la Gran Pirámide sobre el mapa del mundo, descubrimos que se asienta justo en el centro geométrico de todas las masas terrestres del planeta. ¿Fue esto fruto del azar o de un conocimiento geográfico imposible para aquella época? ¿Cómo pudieron aquellos constructores saber con tanta exactitud la ubicación de los continentes sin tecnología satelital ni vuelos aéreos? ¿Escogieron ese lugar por alguna propiedad mística o porque era un nodo clave en la red energética natural de la Tierra? Cuanto más profundizamos en estos alineamientos y misterios, más evidente se vuelve que aquí subyace algo infinitamente más profundo de lo que jamás imaginamos. Durante siglos, se creyó que las pirámides habían sido ya desentrañadas, pero los enigmas no dejan de multiplicarse. En el año 2017, utilizando tecnología de escaneo de última generación, un equipo de científicos reveló la existencia de un enorme vacío oculto en el interior de la Gran Pirámide, un espacio secreto que pasó inadvertido durante más de 4.500 años. ¿Qué podría encontrarse ahí dentro? ¿Se tratará de otra cámara funeraria o de algo aún más enigmático? La verdad es que nadie puede afirmarlo con certeza. Algunos aventuran que en ese espacio podrían estar ocultos tesoros perdidos, manuscritos olvidados o quizá la legendaria Sala de los Registros, una cámara que, según la leyenda, resguarda el saber de una civilización aún más remota, posiblemente la mítica Atlántida. ¿Y si la Gran Pirámide es mucho más antigua de lo que pensamos? ¿Y si guarda secretos capaces de reescribir por completo la historia de la humanidad? Pero incluso más allá de esa cámara misteriosa, galerías menores y túneles ocultos recorren las entrañas de la pirámide. Se ha observado que algunos de estos pasadizos parecen alinearse con cuerpos celestes de gran importancia, lo que despierta aún más interrogantes sobre su función original. ¿Fueron usados en rituales ancestrales ya olvidados? ¿O son la prueba de un propósito desconocido, una función que aún no estamos preparados para comprender? Algunos teóricos llegan a sugerir que estas cámaras ocultas podrían llevarnos, algún día, al descubrimiento de conocimientos que han permanecido en secreto durante milenios. Conocimientos capaces de transformar por completo nuestra visión sobre la historia, la ciencia y la tecnología tal como las entendemos hoy. Es aquí donde el misterio se intensifica aún más. Recientes investigaciones han revelado que la Gran Pirámide posee propiedades electromagnéticas únicas en el mundo. Científicos han comprobado que esta colosal estructura es capaz de concentrar energía electromagnética dentro de sus cámaras internas, casi como si fuera un gigantesco condensador natural. Pero, ¿cuál era el propósito de este fenómeno? Hay quienes sostienen que la pirámide pudo haber funcionado como una antigua central energética, captando y canalizando energía mediante métodos que aún no logramos descifrar. ¿Y si la Gran Pirámide fue en realidad una fuente de energía capaz de abastecer al antiguo Egipto usando principios que aún no hemos logrado desbloquear? Su forma perfectamente geométrica, combinada con su ubicación en la red energética de la Tierra, pudo haberle permitido captar y amplificar fuerzas electromagnéticas naturales.
¿Sería esto una versión arcaica de la transmisión inalámbrica de energía, similar a los experimentos que Nikola Tesla llevaría a cabo miles de años después? Otros van más allá y sugieren que la pirámide pudo haber sido diseñada para concentrar energía con fines curativos o incluso para facilitar la comunicación con entidades de otros mundos. ¿Acaso la energía electromagnética formaba parte de antiguos rituales, amplificando frecuencias sonoras para fines que apenas logramos imaginar? En antiguos textos egipcios se menciona el pilar Diyed, un artefacto enigmático considerado fuente de un poder inmenso. ¿Pudo este pilar tener un papel fundamental en el sistema energético de las pirámides, o era parte de un conocimiento mucho más complejo y avanzado, aún por descifrar? Los textos del antiguo Egipto describen las pirámides como casas de la eternidad y relatan que su construcción estuvo guiada por saberes sagrados. Hay investigadores que incluso plantean la posibilidad de que las pirámides hayan sido erigidas con ayuda de una civilización desconocida, o tal vez por seres de otros mundos. Aunque la arqueología tradicional rechaza estas ideas, lo cierto es que estas teorías alimentan debates y controversias en todos los rincones del planeta. ¿Y si nuestros ancestros realmente recibieron conocimientos de más allá de la Tierra? Algunas interpretaciones del arte y los jeroglíficos egipcios señalan la presencia de criaturas extrañas y objetos voladores, insinuando posibles contactos con seres de otros planos o civilizaciones estelares. ¿Podría ser que las pirámides no sean solo obra del ingenio humano, sino el resultado de una colaboración entre el hombre y una inteligencia desconocida? Tal vez, más que monumentos funerarios, estas estructuras fueron concebidas como enormes faros, enviando señales hacia las estrellas. ¿Estamos ante la evidencia de un antiguo intento de establecer contacto con civilizaciones extraterrestres? La mayoría de los egiptólogos sostiene que las pirámides fueron construidas como grandiosas tumbas para los faraones. Sin embargo, existe un detalle inquietante. Nunca se ha encontrado una sola momia dentro de una pirámide intacta y sin saquear. ¿Y si estas monumentales construcciones tuvieran en realidad un propósito completamente diferente? Algunos investigadores sostienen que las pirámides pudieron haber sido centros de iniciación, transformación, espacios sagrados donde la élite se preparaba para la vida después de la muerte mediante rituales y prácticas que, hasta hoy, nos resultan imposibles de descifrar. Otros van más allá y sugieren que estos monumentos servían como cámaras de vibración, diseñadas para amplificar frecuencias sonoras con fines de sanación, meditación o incluso para establecer contacto entre dimensiones. ¿Pudieron las pirámides actuar como portales hacia estados superiores de conciencia, uniendo el mundo físico con reinos que escapan por completo a nuestra comprensión? Pero la escala temporal misma añade una capa aún más desconcertante al misterio. Según la visión tradicional, las pirámides se levantaron aproximadamente en el año 2500 antes de nuestra era. Sin embargo, hay indicios que apuntan a una antigüedad mucho mayor. El enigmático Sphinx, que vigila imperturbable junto a las pirámides, muestra señales de erosión por agua que llevan a varios investigadores a proponer que su origen se remonta a una época en la que Egipto era azotado por intensas lluvias, tal vez entre 9000 y 12000 años atrás. Algunos historiadores alternativos van aún más lejos. Plantean que las pirámides son obra de una civilización avanzada, anterior incluso a la dinastía egipcia. Una cultura que habría sobrevivido a un cataclismo global, semejante al descrito en los relatos de Platón sobre la mítica Atlántida. Esto nos lleva a preguntar, ¿son las pirámides los vestigios de una edad de oro olvidada por la humanidad? Tras siglos de investigaciones y teorías, las pirámides continúan siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Y hay algo que resulta innegable. Cuanto más descubrimos sobre ellas, más evidente se vuelve que, quizás, solo hemos logrado entreabrir el velo de su verdadero secreto.